has sentido el peso de tus límites, hoy tienes una opción. Bikram Yoga es sanación. No es para cualquiera, pero tú no eres cualquiera. Da el paso, entra al calor, sana, aprende a ser tú. Me levanto muy temprano en la mañana. Mi corazón late con fuerza. Estoy nervioso, pero debo contenerme. Hoy es un día especial. Mi primera sesión de preparación para el campeonato de Bikram Yoga. Pongo el ambiente en mi espacio de ejercicio. Ajusto la temperatura a 40 grados centígrados. Y me preparo. Suena Strangers in Moscow de Michael Jackson. Cierro los ojos e intento concentrarme. Las 26 posturas de Bikram ya están en mi memoria, pero ahora debo ejecutarlas con perfección. El calor es sofocante, no puedo más. Pero entonces recuerdo las palabras de mi maestra. Tú puedes lograrlo, solo necesitas aceptar al yoga. Con mi energía al tope, realizo la Utkatasana. La tensión en mis piernas, mi espalda, mi torso, todo se une en un solo flujo de energía. Esto es maravilloso. Hacer yoga es como un reinicio para el cuerpo y la mente. El yoga quizás pueda mejorar la flexibilidad y fortalecer músculos, corregir la postura y aliviar dolores, regular la presión arterial y mejorar la circulación. También puede tener beneficios mentales, como los siguientes: reducir el estrés y la ansiedad, aumentar la concentración y claridad mental, favorecer un sueño profundo y reparador. Todo suena perfecto, ¿verdad? Pero este video no es sobre el yoga en sí. Es sobre un hombre, un líder carismático, con una seguridad inquebrantable, alguien que convenció a miles de personas de confiar en él, de entregarle su fe, su dinero y, en algunos casos, algo más. Mi entrenamiento se intensifica. Me preparo para la competencia. Me he unido a un grupo que se especializa en dobleces de espalda. Además de las clases regulares, asisto a un grupo privado donde la disciplina es extrema. Nuestro entrenador, Isaac, es carismático y amable. Me recuerda un poco a Bikram. Durante las clases sigue un estricto protocolo. Bienvenidos. Pies juntos, columna recta, mirada al frente. Entrelacen los dedos bajo la barbilla. Inhalen por la nariz. Suban los codos. Momento de exhalar. Lleven la cabeza atrás, junten los codos. Ejercicio tras ejercicio. Mi cuerpo se acostumbra a la exigencia. Me topo con mi amiga Jessica y le digo: ¿cómo me gustaría que el mismo Bikram estuviera aquí? Ella me responde con frialdad: lo importante es el yoga, no Bikram. Bikram Choudhury, según él decía, comenzó su entrenamiento desde los 3 años con su maestro Vishnu Charan Ghosh en Calcuta. Con el tiempo, se convirtió en una figura famosa en la India, pero no por lo que afirmaba. Bikram aseguraba haber ganado campeonatos de yoga, pero no existen registros de tales competencias antes de su tiempo. Afirmó haber desarrollado 84 posturas, cuando en realidad fue su maestro quien lo hizo. Algunos creen que Bikram ni siquiera aprendió todas las posturas que enseñaba, por lo que redujo su método a 26 y formó su escuela. Su personalidad narcisista y mitómana le dio mala fama en India. Por lo mismo, nuestro gurú decidió ir a buscar suerte en otros horizontes, cerca de las estrellas. Lo que dijo Jessica me hizo reflexionar. Recuerdo los rumores sobre Bikram. Hay acusaciones de abuso. Pero él no necesita hacer eso, me digo. Puede tener a cualquier mujer sin forzarla. Women likes me. Women loves me.
So if I really wanted to involve with the women, I don't have to assault the women. Miro a Jessica. Su expresión es apagada. A pesar de su postura firme, sus ojos están vacíos. Me pregunto si ella ha sido víctima también. Si es así, ¿podré seguir admirando a Bikram? Cuando Bikram llegó a Estados Unidos, se hizo amigo de celebridades e incluso, según él, de artistas como Elvis, los Beatles y Michael Jackson, los cuales, según él, le deben su fama. Incluso menciona que gracias a él, el expresidente Richard Nixon salvó su pierna de una enfermedad y que en agradecimiento obtuvo la ciudadanía estadounidense. Al principio, este ser tan lleno de luz y para nada engreído, daba clases gratuitas, pidiendo donaciones a los ricos y famosos. Luego transformó su enseñanza en una escuela con certificaciones para maestros e hizo un sistema que algunos consideran sectario. Sarah Bond, one of your students, she's one of the people who's using her name. She's saying that she found herself alone with you. The moment the door... Wait. That's not truth. You were never alone with her? No, I never be with alone anybody, ever. I'm very careful about it. So here's the story. The story is that the moment the door closed behind this staff member, Sarah rushed towards the door with her shoes in her hand, at which point Chowdhury attacked her, pinned her against the door, and sexually assaulted her. Not truth. It's not truth. I don't do that. I don't have to. He says that the accusations are not true. He says that he never assaulted or raped anyone. He says that he made it a practice of never, ever being alone with any of his students. He's a person that has based a lot of truths on a lot of lies. He's built an entire empire on how he tells everybody the truth. I feel sorry for a person like that. Días después, las noticias estallan. Bikram Chowdhury ha sido acusado de violación y acoso. Un escalofrío me recorre el cuerpo. Me siento ridículo por haber dudado, por haber cerrado los ojos ante lo evidente. No puedo creer que aún así mi ser quiera seguir yendo a las clases para la competencia. 3 días sin dormir, encerrados en casas de millonarios que pagan $11,000 por el privilegio de estar cerca de Bikram. No hay distracciones, solo su voz resonando sin cesar. Comemos lo que él dicta, respiramos su enseñanza, repetimos su nombre como un mantra. Pero ahora lo veo con claridad. Esto no es normal. Las denuncias contra Bikram Chowdhury no son nuevas, pero ahora tienen rostro, nombre y fuerza legal. Varias mujeres lo acusan de violación, agresión sexual y acoso. Su método siempre es el mismo. Las halaga, las hace sentir especiales, las invita a su habitación con la excusa de un masaje en los pies. Lo que comienza con una aparente muestra de gratitud se convierte en una trampa de la que muchas no pudieron escapar. Pero no solo sus víctimas directas sufrieron su abuso. Durante sus clases, Bikram se burlaba abiertamente de los cuerpos ajenos. Ridiculizaba a quienes tenían sobrepeso, humillaba a mujeres, lanzaba comentarios hirientes sobre homosexuales. Todo con un tono de burla, como si su crueldad fuera parte del entrenamiento. Finalmente, huyó de Estados Unidos para evitar enfrentar la justicia. Pero la historia no terminó ahí. Porque Bikram Chowdhury sigue enseñando, y puede que ahora mismo esté más cerca de ti de lo que imaginas. Mi maestra ha cambiado el nombre de su escuela. Ya no es Bikram Yoga, ahora es simplemente Hot Yoga. No es la única. Muchas escuelas han tomado el mismo camino.
intentando borrar cualquier rastro de Bikram de sus puertas, sus páginas web y su historia. Entre mis compañeros, la necesidad de distanciarse es casi desesperada, especialmente los que soñaban con competir o convertirse en maestros certificados. Nadie quiere estar atado a un nombre manchado. Lo que antes nos llenaba de orgullo, ahora nos da vergüenza. Pero hay algo más que me inquieta. He escuchado rumores de que algunos compañeros han desarrollado problemas de salud. Deshidratación extrema, desmayos, incluso lesiones graves. Quizás este método no es tan milagroso como lo vendían. Por primera vez me pregunto si debo dejarlo por completo. Lamento profundamente lo que Bikram hizo. Lo defendí, lo admiré, lo justifiqué, pero ya no. Solo espero que algún día pague por sus crímenes. No es coincidencia que tantas escuelas de yoga hayan eliminado el nombre de Bikram Yoga. En todo el mundo, estudios que alguna vez se enorgullecían de su linaje han optado por llamarse Hot Yoga, Power Yoga o simplemente Yoga en calor. La razón es simple. Nadie quiere estar vinculado a un abusador. Pero mientras su nombre desaparece de los estudios, Bikram Choudhury sigue en libertad. No ha enfrentado la justicia, ha evadido los tribunales y continúa impartiendo sus costosos seminarios en distintos países. Se le ha visto en España, México, Canadá y otras partes del mundo, reuniendo nuevos seguidores y vendiendo su método como si nada hubiera pasado. Pero, ¿hasta cuándo podrá seguir escapando? Bikram es uno de los tantos gurús sectarios que andan sueltos por ahí, pero uno de los que ha hecho más daño es Osho. Aquí te dejo el video para que lo veas. Hasta la próxima.